Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar entonces sobre los verbos, sobre la información que los verbos codifican y cómo la codifican. En el ejercicio anterior, sobre el texto de Borges, pudimos ver que cuando estamos ante un verbo importa no solamente la información de mundo, la información de diccionario, de qué acción o qué estado, qué proceso significa esa palabra, sino que también hay otro tipo de información que resulta relevante a la hora de utilizar un verbo. Este tipo de información es gramatical. Entonces, cuando tenemos cualquier verbo en español, vamos a encontrar siempre al mismo tiempo dos tipos de informaciones distintas. Por un lado la información conceptual y por el otro lado la información gramatical. La información conceptual está codificada en esta primera parte de la palabra, generalmente es la primera parte de la palabra, a la que vamos a llamar raíz. O sea, aquel constituyente de la palabra que porta el significado descriptivo, el significado conceptual, el significado de diccionario del verbo. En cambio, el constituyente de la palabra que aporta la información gramatical lo vamos a llamar desinencia. Cuando hacemos un estudio de este tipo sobre cualquier clase de palabra, en este caso los verbos, lo que estamos haciendo es un estudio de su morfología. Cuando organizamos de esta manera una palabra en constituyentes y estudiamos que cada constituyente, cada segmento tiene asociado un significado, estamos estudiando la morfología de esa palabra. Raíz y desinencia son dos categorías morfológicas. Más adelante vamos a profundizar en este tema, pero es necesario establecer por lo menos estos conceptos para avanzar sobre los verbos. Cuando decimos que conjugamos un verbo, significa que lo que estamos haciendo es tomar una raíz y a partir de asociar con esa raíz diferentes desinencias, podemos expresar los diferentes tiempos, aspectos, modos, personas y números, todo esto al mismo tiempo, para un verbo determinado. Entonces la conjugación del verbo es el conjunto de todas las formas distintas que adoptan las desinencias para expresar esta información gramatical. Tiempo, aspecto, modo, persona y número, ¿sí? Esto cuando estamos en clase presencial se los hago repetir bastante como para que lo recuerden porque es algo que les va a ordenar toda la información respecto de los verbos. Ahora bien, estas conjugaciones, o sea, este conjunto de formas posibles de los verbos, son distintas de acuerdo con tres clases morfológicas de verbos, a las que llamamos justamente tres conjugaciones. En español, esto es en español, los verbos se organizan en tres conjugaciones, la primera, la segunda y la tercera. Eso quiere decir que de acuerdo con su forma, los verbos van a adoptar desinencias distintas. Cada una de esas conjugaciones se caracteriza por tener una vocal determinada, es decir, la raíz se asocia con una de estas tres vocales, a las que llamamos vocales temáticas, y constituyen el tema del verbo. Los verbos de primera conjugación se asocian con la vocal temática A. Por ejemplo, es un verbo de primera conjugación cantar, o amar, o saltar. Fíjense que en los ejemplos tenemos la raíz, cant, y luego tenemos justito después la vocal temática. Esto siempre se ve en infinitivo, por eso citamos los verbos en infinitivo y los cargamos en un diccionario en infinitivo porque queda bien visible la vocal temática, y también se ve en algunos de los tiempos verbales. Por ejemplo, acá en el condicional también podemos observar la vocal temática, la A. La segunda conjugación tiene la vocal temática E.
Un ejemplo paradigmático de un verbo de la segunda conjugación es temer, y entonces acá ven la raíz y al lado la vocal temática para la formación del infinitivo, pero también, como en el anterior, se puede ver en el condicional. Los verbos de la tercera conjugación se forman con la vocal temática en y de nuevo, ¿no? Tenemos raíz, la vocal en i y el infinitivo o el condicional. La segunda y la tercera muchas veces son similares, la primera suele ser distinta que las otras dos, pero segunda y tercera no son idénticas, por eso es necesario hacer una distinción entre estos tres clases de verbos o paradigmas de verbos. Para algunos tipos de verbos, para algunos tiempos, aspectos de verbos, podemos separar todas las informaciones de la desinencia en un morfema o un segmento dentro de la desinencia. Por ejemplo, acá, en el condicional con el que trabajamos recién, tenemos la raíz y además tenemos un segmento específico para la vocal temática, como recién les mostraba, otro segmento, otro morfema específico que codifica el tiempo, el aspecto y el modo. Estos tres siempre van juntitos, eso sí. Y por otro lado tenemos un tercer segmento morfema que codifica la persona y el número. Todo eso separado con un morfema diferente. Sin embargo, es bastante habitual para la mayoría de los tiempos, aspectos, modos del español que toda esta información esté junta, digamos, esté fusionada en un solo morfema. Entonces tenemos sí la raíz por separado, pero la desinencia consiste en al mismo tiempo un solo morfema que codifica fusionadas todas estas categorías: el tiempo, el aspecto y modo de la persona y el número. Repitan en sus casas: tiempo, aspecto, modo, persona y número son entonces las categorías de la desinencia verbal o de la flexión verbal. Pero los verbos no solamente van a estar conjugados en estas categorías, sino que además presentan cada verbo tres formas a las que llamamos formas no finitas o formas no personales, justamente porque no manifiestan la categoría de persona. Esas tres formas no finitas son el infinitivo, el participio y el gerundio. Y cada una presenta una forma diferente de acuerdo con la conjugación. En realidad lo que va a cambiar es la vocal temática, pero la forma propia del infinitivo, del participio y del gerundio van a ver que es la misma. Fíjense, del infinitivo ya hablamos, ¿no? Lo propio del infinitivo es la R final, o sea, la vibrante simple, y antes de esa vibrante simple tenemos la vocal temática. El participio tiene su formante característico, que es do, y antes la vocal temática para la primera conjugación, la a, pero la segunda y la tercera tiene antes la i. Y luego tenemos el gerundio, cuyo formante característico es do, y que van a encontrar para la primera conjugación antes la vocal temática y para la segunda y la tercera antes el diptongo ye. Entonces, esta es una primera información con la que vamos a trabajar con los verbos, que es tratar de analizar las diferentes partes que constituyen estos verbos, que son una forma y un significado. A esto llamamos morfemas.